Saiko no Sutoka es la historia de la culminación de la obsesión y venganza de una chica de nombre Saiko, pero en este video te voy a contar datos del pasado de Saiko que se dieron a conocer en una nueva actualización. ¿Quieres saber qué ocurrió? Te voy a dar a conocer el origen y la revelancia de la historia sobre algunos finales del juego. Cabe destacar que el creador va actualizando su contenido, por lo que la historia y teorías pueden cambiar en algún momento. Saiko era una estudiante recién transferida a una nueva preparatoria. Ella sufría un poco de ansiedad social, por lo que antes de presentarse con sus nuevos compañeros, en su mente construyó una imagen de cómo sería su entrada en el salón de clases y cómo le darían la bienvenida, pero en realidad fue todo lo contrario. La chica al cruzar la puerta se mostró completamente nerviosa e insegura. En ese momento llamó la atención de dos compañeros en particular, a Akira y Shinji. No obstante, Saiko se sintió aterrorizada al sentir las miradas y escuchar las críticas de todos los alumnos, hasta el punto de perderse en el pánico. Fue cuando su profesor la invitó a sentarse a su pupitre que la chica regresó en sí. Después tropezó quedando en ridículo enfrente de todos para su mala suerte. Terminó la clase y mientras Saiko avanzaba temerosa por los pasillos cargando sus libros, empezó de nuevo a sentir pánico por su ansiedad social al notar la mirada de los alumnos, lo que provocó que chocara con una persona y cayera en el piso. Se trataba de Akira, que amablemente le ofreció la mano para levantarla y le ayudó a recoger sus libros. La chica, a pesar de estar impresionada de que fuera la única persona amable en su primer día de clases en esa escuela, aún se mostraba tímida y retraída. Esto despertaría un sentimiento equívoco en Saiko, pensando que debía compensar al chico por su amabilidad. Esa misma tarde, ya encerrada en su cuarto, se podía ver otra escena donde Saiko tiene otro problema aparte de la ansiedad social, que estaba a punto de despertar. Los días posteriores, Saiko sentía una atracción por la amabilidad de Akira que se convirtió en una obsesión enfermiza, observándolo en todos los lugares donde el chico estuviera, a tal grado de seguirlo al baño y ofrecerle papel higiénico cuando el adolescente lo necesitaba. En ese momento lo empezó a llamar senpai, que se usa normalmente cuando una persona tiene mayor experiencia, en este caso Akira por ser alguien de admiración para Saiko, y en otros casos cuando un alumno se enamora de otro. Continuando con la historia, era lógico que Akira saliera asustado del baño por las buenas intenciones de la chica. Después de ese incidente, la obsesión de Saiko había aumentado tomándole fotos en su rutina de la escuela. Incluso tenía un diario donde dibujaba bocetos de cómo lo apreciaba y la atracción que crecía por él. En una escena, cuando Saiko estaba dibujando en su cama, se puede observar a un conejo de peluche. Este detalle es muy importante para la historia y un par de teorías más. La atracción de la chica aumentaba de manera que soñaba que se reunía con él, y fue en uno de sus sueños donde apareció una entidad que la asustó. Era el lado psicópata de Saiko. Al día siguiente, en una plática entre amigos, Akira le comentaba a Shinji que estaba molesto con la chica que lo acechaba desde aquel tropiezo que tuvieron juntos. Shinji creía que era algo que se estaba imaginando. Akira, a pesar de tener una personalidad comprensiva, no creía que fuera algo normal. Incluso le platicó lo del incidente del baño, y además agregó que la chica no era su tipo como para hacerse ideas con ella. Shinji dijo que no era para tanto al tratarse solo de una mujer, y que lo peor que pudiera hacerle es ponerle una pistola en la cabeza para obligarlo a caer rendido ante ella, que incluso con un cuchillo no sería peligrosa, algo que los dos amigos hubieran tomado seriamente, ya que muchos creepies conocen la historia. Akira en ese momento le pidió el favor a su amigo de que le dijera a la chica que se detuviera, porque ya lo había intentado varias veces pero no lo escuchaba, simplemente porque era tímida y se alejaba a una esquina. Shinji recomendó acusarla con el profesor, pero Akira se negó creyendo que los compañeros lo llamarían niñito llorón, aunque en realidad ya lo estaba haciendo. ¡Damare! Sin embargo, la decisión de Akira fue un error,
ya que Shinji era su amigo desde la infancia y haría lo que fuera para ayudarlo. Pero el problema de Shinji era su personalidad arrogante y segura, a causa de que tenía un hermano yakuza, por lo que no le importaba meterse en problemas, aunque en realidad era calmado. Esa misma tarde, Shinji se presentó frente a Saiko. Por el momento fue amable con ella. Saiko estaba asustada y no podía decir ni una palabra. Fue en ese momento cuando Shinji notó el nombre de Akira escrito en la mano de la chica cuando empezaron los problemas. La tomó fuerte de la mano para observar el indicio de su obsesión y ella inmediatamente lo golpeó al sentirse observada por todos como si estuvieran criticándola. Shinji en ese momento la insultó diciéndole "P*** rara" y se despidió amenazándola con que dejara en paz a su amigo si no le iría mal, diciéndole "nos vemos después, pervertida", enfrente de los que estaban observando. Al día siguiente, Akira demostraba cómo le gustaba a otra chica de la misma clase de nombre Yui Ichikawa, a quien no se atrevía a acercarse para socializar con ella. Saiko, sin embargo, no dejaba de acecharlo y notó cómo observaba a la otra chica. Aún así se mostraba tranquila, aunque se le comenzaba a notar un resplandor rojo en los ojos característico de ella, que es fundamental en la historia. Después Shinji se metió en problemas al tratar de animar a que su amigo le hablara a Yui Ichikawa, lo que le costó que la profesora lo mandara a detención con el director. Esa misma tarde hubo una fuerte lluvia mientras los alumnos terminaban sus clases. Yui Ichikawa estaba a punto de irse a su casa cuando se descompuso su paraguas. En ese momento, Akira vio lo sucedido y de una manera tímida se acercó a ofrecerle su paraguas a la chica diciéndole que él tenía otro. Yui le agradeció y se fue con una sonrisa nerviosa. Mientras tanto, Saiko observó la escena escondida al fondo de unos casilleros y pensó hacer lo mismo con Akira ofreciéndole su paraguas, pero nunca se atrevió. Akira dejó el edificio y ella solo se quedó observando. Al momento, Shinji salía de su castigo cuando la notó de nuevo acechando a su amigo. Esa tarde, tanto Akira como Saiko mostrarían los problemas que tienen en casa. En el caso de Akira, es huérfano. Su padre abandonó a su madre cuando estaba embarazada y ella murió cuando él cumplió 7 años, quedando bajo la tutela de sus tíos, que son muy estrictos con él. Se puede notar porque su tío lo recibe molesto por haber llegado tarde a casa. Por otro lado, Saiko se mostraba triste cuando llegaba a casa, al no poder expresar lo que sentía por Akira esa tarde de lluvia. En la entrada del edificio la recibiría su madre de manera despectiva, junto a un hombre que parece ser el recepcionista del edificio. Pero más adelante te contaré una teoría de lo que sucede aquí y también sobre la nueva actualización. Sin embargo, Shinji la siguió todo ese tiempo para averiguar dónde vivía la chica, por lo que él tenía algo entre manos para darle una lección. Desde este momento se desconoce lo que detonaría las atrocidades que cometió Saiko en la historia del juego. Pero podemos suponer que Shinji, al querer dar una lección definitiva a la chica, encontró su diario donde estaban las ilustraciones de su obsesión por Akira con la finalidad de humillarla. Posiblemente fue algo peor. Aquí fue donde se detonó un problema que ya tenía Saiko, un trastorno de identidad disociativo o un problema de personalidad múltiple representada por el destello rojo de los ojos. Y no solo eso, también se muestra como diferentes personajes hostiles, hasta monstruos psicóticos. Después de lo que hizo Shinji, Saiko planeó la venganza perfecta y también la manera de estar al lado de Akira, por lo que se las arregló para secuestrar a su senpai, dejándolo desmayado dentro de un casillero. Shinji, al no encontrar a su amigo a la salida, sospechó por la situación y regresó a la escuela. Dentro se encontró a la chica haciéndose la desentendida y ofreció también a buscarlo.
Cuando Shinji lo descubrió dentro del casillero, inmediatamente supo que la situación se había salido de control y rápidamente buscó la manera de escapar y pedir ayuda para su amigo. Cuando finalmente lo logró, se rió a carcajadas frente a la puerta de la escuela pensando que lo había logrado. Después recibió un golpe en la cabeza con una maceta. Saiko la había arrojado. Llegó la noche y la perspectiva cambia al personaje de Akira, que estaba atado a una silla en la oficina del director. Es en este momento donde se mostraría el trastorno de identidad disociativo de Saiko en todo su esplendor, mostrándose como un personaje totalmente diferente y sin lentes, blandiendo un cuchillo ensangrentado y un poco preocupada por la droga que le dio al chico pensando que lo habría matado. Al momento que le decía que no le haría daño si se portaba amablemente, de lo contrario se encontraría con otra personalidad peor. Sobre el dato de la droga te mencionaré al final otra teoría interesante basada en la nueva actualización. Saiko en ese momento le dijo que ella sabía que tenía la intención de dejarla por otra chica, lo cual era ridículo ya que nunca tuvieron una relación, pero ella no lo iba a permitir. En ese momento cambió su personalidad a una más hostil y psicópata, con un resplandor más fuerte en los ojos, y lo amenazó con que se encargaría de su amigo Shinji que se encontraba en la otra habitación. Y es aquí donde tengo dos teorías, ya que la perspectiva pasa al personaje Shinji atado a la camilla de la enfermería. Aquí Saiko entraría y le quitaría la vida a sangre fría al muchacho. Sin embargo, se puede notar que el cuchillo no tiene sangre en ese momento, por lo tanto pudo haber ocurrido antes de que despertara Akira y la psicópata al cambiar la personalidad no tuviera noción de las acciones de la otra personalidad y del tiempo. La otra teoría es que posiblemente Saiko tomó como víctima a Yui Ichikawa, la chica que le gusta a Akira, pero no hay indicios de ella en todo el juego más que manchas de sangre en los pasillos de la escuela. Cuando Saiko fue a quitarle la vida a Shinji, Akira se pudo librar de sus ataduras. Después fueron horas de tensión en un juego donde la chica jugaba con su presa y el muchacho tenía que sobrevivir con el objetivo de recuperar las llaves que había ocultado la psicópata para salir de la escuela. Dependiendo de las acciones que se tomen en el juego se obtendrán diferentes finales, que en el peor de los casos Akira pierde la vida, al llevar al límite la paciencia de la chica por tratar de engañarla. Akira, para hacer entrar en razón a Saiko, trata de reunir las páginas de su diario esparcidas en toda la escuela para intentar resolver el problema. Al reunirlas todas, Saiko se mostraría agradecida y compasiva, pero su personalidad hostil tomó control e inmediatamente se lanzó para ahorcar a Akira, cuando en ese momento pasaron varias imágenes en su cabeza de aquel amable recuerdo en que lo conoció, entrando en un conflicto que el muchacho aprovecharía para escapar. En otro final, Akira aprovecha el momento mientras Saiko observaba triste cómo su senpai escapaba de ella. Y en un final más emblemático y acorde con las actualizaciones, Saiko retoma su personalidad hostil, rompe la ventana de la puerta y en un impulso para atrapar a su senpai, pierde la vida clavada en los vidrios. También existen los finales Yangire, que abren paso a varias teorías.
Este modo de juego representa los sueños de estrés postraumático que sufre Akira después de lo sucedido con Saiko en la escuela, donde se muestra dos personalidades psicóticas de Saiko con traje de conejo y Akira siempre termina como víctima. En uno de los finales, las dos personalidades de Saiko cortan la cabeza del chico y la colocan en el cuerpo del peluche que Saiko tenía en su cama, y al final se observa a las dos psicópatas tomando el té con el peluche. Ahora, ¿qué tienen que ver los conejos con Saiko? A Saiko le fascinan los conejos desde niña. Incluso existe un pequeño teaser donde se puede apreciar que la niña vivía en una buena posición social, usando traje de conejo, y el conejo de peluche se lo regaló su padre. Sin embargo, aquí tengo dos teorías sobre la razón de que Saiko tenga trastorno de identidad disociativa, el cual se origina normalmente durante un fuerte trauma de la infancia. El primero es que se trate de que el muñeco de peluche que le regaló su padre tenga una entidad maligna que tome posesión de las personas, haciéndolas obsesivas y violentas. Esto se logra ver en el teaser en una escena donde Saiko de pequeña observa a su padre atacar a una persona hasta quitarle la vida, y su padre terminó en un hospital psiquiátrico con el mismo destello en los ojos. La segunda teoría es que la madre de Saiko engañaba todo el tiempo a su esposo, hasta que un día, cansado, actuó de manera violenta quitándole la vida a la otra pareja de su esposa. Esto lo presenció su hija, dejándole un severo trauma que despertó el trastorno de la niña. En una edición especial de Halloween del año 2022 aparece Saiko como una zombie y Akira tiene que recuperar su corazón y otras partes de su cuerpo para traerla de nuevo a la vida, lo que confirma que Akira tiene continuos sueños causados por el estrés postraumático, pero en esta ocasión siente pena y culpa por lo sucedido a la chica. La villana en esta edición especial es Yui Ichikawa. Saiko la detendría para que no le hiciera daño a Akira y al final Yui le quita el corazón a Saiko para dejarla de nuevo sin vida, dejando de nuevo vacío el hueco de su cuerpo cuando murió empalada con los vidrios. Ahora sí, en la nueva actualización se puede observar a Saiko en su vida diaria con su madre, y algo revelador: su nombre real es Sayaka. Y quizás se le diga Saiko como el diminutivo de Sayaka, o haciendo alusión a la pronunciación de la palabra psycho o psicópata en inglés, que ya todos lo notaron. Su madre de cariño la llamaba Sayaka-chan. Lo de chan es una expresión de cariño a las niñas o niños pequeños. Sayaka era tratada como sirvienta por su madre, ya que todas las tareas de la casa se las encargaba a ella, mientras la señora tenía una vida relajada, al no tener que trabajar por contar con el dinero del padre de Sayaka a pesar de estar encerrado. La madre la molestaba todo el tiempo diciéndole: Sayaka-chan, haz esto, Sayaka-chan, haz lo otro. Incluso la interrumpía cuando ya estaba durmiendo, lo cual era insoportable. Al final de la escena, Sayaka, con sus habilidades de espía, observa que su madre recibe con una actitud sospechosa una pequeña botella con un polvo blanco. Aquí tengo varias teorías. Posiblemente el trastorno de identidad disociativa de Sayaka se dispara de manera violenta en casos de estrés extremo. Quiere decir que la madre droga a su hija para calmarla, para que siga haciendo lo que ella le pida, sabiendo que puede llegar a herir a una persona o algo peor como su padre. Quizá los dos tengan el mismo problema y ella lo usó para aprovecharse. Otra teoría que tengo es que la madre de Sayaka estresó a un nivel violento al padre de Sayaka para quedarse con su dinero, pero como estaba a nombre de su hija, está con ella hasta que cumpla los 18 años para recibir su herencia y tratar de quitársela. Pero algo más perturbador es que posiblemente su madre usara la misma sustancia para dormir a Sayaka y así cobrar, para que el tipo de la recepción u otros hombres se aprovecharan de ella mientras estaba inconsciente.
Y esto te va a sorprender. Esa misma droga fue la que utilizó Saiko para drogar a Akira al intentar llevar a cabo su plan. Al final pasan una escena de su padre y lo tratan como si fuera un violento criminal. Y la verdad es que el señor se nota que está desesperado por escapar porque en realidad quiere mucho a su hija y quizás sabe que algo malo le puede pasar al cuidado de su esposa. En un teaser para el capítulo 10, un visitante le reveló al padre de Sayaka algo que lo preocupó. Es posible que supiera de la muerte de su hija cuando intentó secuestrar a Akira, y esto abre la posibilidad de que el padre de Sayaka escape de prisión para tomar venganza. Pobre Akira. El juego está basado en una novela que el creador ha estado actualizando, por lo que puede cambiar la historia si se actualiza nuevamente. El teaser que mencioné es para entregar el capítulo 10, que faltará algún tiempo para publicarse. En la siguiente entrega solo resumiré los hechos y daré a conocer los nuevos detalles. Con esto se cubre la historia, corrijo algunos errores y teorías basadas en las evidencias de los videos del creador. Te recomiendo acusar a aquella persona que te estás echando con los profesores, más vale ser una niña o un niño llorón que ahí quedó. Deja tu like y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad. ¿Cómo la odiaba?